Bueno, Hola, ¿qué estamos... tal? Acá con el señor Pou. Ahí Ah, está. sí, con Edgar. ¿Cómo están? Muy Muy bien, ¿y bien, ¿qué tú? tal? Bien. Bueno, pues Marcelo, aquí estamos para que nos cuentes de todo, así que prepárate. Pero esta vez Bueno, gracias. lo vamos a hacer al revés. Es decir, normalmente empezamos, pues bueno, con tu presentación y tal, ¿no? Y para el final dejamos eso de que le digas a los demás algo bonito de tu libro o te damos unos minutos para que tú hables. Ahora lo vamos a hacer al revés. Te vamos a dar esos minutos para ti, a ver qué dices y después vamos a ir para atrás. Bueno, bueno, empiezo a hablar entonces. Sí, ¿Cómo están? Gracias por la invitación, antes que nada. a A ti, ti, a ti Bueno, por aceptarlo. yo estaba escuchando en la presentación a Julio, que dijo que tengo 2 libros publicados, que son otros 13 cuentos oscuros y 13 cuentos oscuros, que esos son los que publiqué, aquí están, los tengo. En el 2008 fue mi primer libro publicado, 13 cuentos oscuros, donde la oscuridad pasa por la mente de los personajes y por las historias oscuras. En 2011 publiqué el segundo libro de cuentos oscuros, que son diferentes a los 13 primeros. Pero en ese lapso, antes de, o sea, no hubo un lapso, digamos, ciego, donde no hice nada, sino que publiqué un poemario, un libro de poemas que se llama Vértigo, en 2011 también, y antes, en el 2009, publiqué El Hiposo, una épica del futuro, ciencia ficción humorística, cuentos de ciencia ficción con un toque de humor. Y finalmente, bueno, en el 2018 la editorial Baringhaus me publicó mi primera novela negra, El árbol de los gatos, y en plena pandemia, en el año 2020, cuando estaba el distanciamiento y todo el mundo no podía salir a la calle, gracias a estos directos, a estos vivos que hicimos con amigos de España y de Argentina, me conoció una editorial muy conocida ya para ustedes, que es Editorial SG de Granada, que decidió publicarme las dos entregas de 13 cuentos oscuros y otros 13 cuentos oscuros bajo el título 26 cuentos oscuros. Que este es el libro que está en toda España y se puede adquirir, creo que en físico, en todas las librerías, ¿no? O sea, tengo entendido. Y en Bueno, virtual también. Marcelo, ¿y qué te supuso a ti que te dijese esta editorial que adelante? Sí, fue un logro inmenso que una editorial española se interesara en los cuentos de un escritor argentino que no es conocido, porque yo aquí no soy muy conocido. Me he hecho conocido ahora en las redes sociales gracias a todo esto, ¿no? A estas comunicaciones virtuales, y me conoce mucha gente ahora de Argentina y mucha gente de España, incluso me siguen con mis títulos, les gustan mis cuentos, mis libros. Voy a fundar un club de fan, digo yo siempre, o le digo a los amigos españoles y argentinos que funden un club de fan de Marcelo Mota. Vale, pues Pero no, seremos los realmente, primeros en seguirte. apuntar a los primeros. muy bien, perfecto. Les agradezco. Y la verdad, muy, muy feliz de haber llegado a España con los cuentos oscuros, que yo los traté de corregir y de retocar por el tema del lenguaje para que se lean, que sean de fácil lectura para el lector español, porque hay algunos giros idiomáticos, algunas frases que son muy argentinas, muy del Río de la Plata. Y bueno, yo traté de corregir esas cuestiones para que sonaran mejor, ¿no? Y que Sí. sean más universales. Bueno, y Marcelo, yo ahora me pregunto, tú escribes en Argentina, tú escribes como escribís vosotros, pero ¿qué diferencia ves entre tu manera de escribir o la manera de escribir argentina y la española? Bueno, hay un habla local de cada país, ¿no? Eh,
y por eso, bueno, dije que los cuentos los traté de retocar a esa manera, porque hay algunos cuentos donde los personajes hablan como cotidianamente, como si estuvieran aquí en el país, cuando en realidad, pero la mayoría de mis escritos trato de que sean neutrales, ¿no? O sea, neutros, mejor dicho, el vocablo, ¿no? El vocabulario, como para que la gente lo entienda, ya sea en España o en Argentina, ¿no? Si bien en la novela El árbol de los gatos, sí, ahí hay una terminología violenta, fuerte, con incluso malas palabras, ¿no? Lo que se dice aquí, bueno, palabras soeces, ¿no? O sea, entonces esas, bueno, yo tendría, si tuviera que publicar El árbol de los gatos en España, tendría que retocarlo bastante. O no, o por ahí, bueno, se va así y, no sé, y lo entienden, ¿no? Pero siempre hay un cierto localismo, ¿no? En el habla de los pueblos, ¿no? Sí, sí. Pues hablando de la novela, la que vamos para atrás, nos lee, mejor dicho, un cachito que más te guste, un trocito de la novela. ¿De la novela? De la novela El árbol de los gatos. Bueno. Los que les puedo leer el inicio. Vale. La introducción. Sí. Yo les explico a los lectores que por ahí uno es un ojo de un gato, ¿no? Es un ojo de un gato dentro de un ojo humano. Y eso tiene mucho que ver, porque hay un personaje, bueno, lo digo porque ya hay un personaje que ve a través de los ojos de los gatos. Vale, mira qué interesante. Entre otras cosas. Y dice así, la intro caso Pereda. Según parece, Francisco Pereda cruzó la calle y caminó 200 metros hasta la cochera en busca de su Alfa Romeo. A las 8:15 de la noche la ciudad era un caos de tránsito, los coches casi tocándose como si todos fueran un eterno gusano interminable, oficinistas corriendo para llegar a la vereda sin mojarse, protegiéndose de la lluvia, bocinazos insoportables y los vehículos avanzando lentos a esa hora en aquel oscuro lugar de la ciudad. Y la lluvia que no paraba de caer. Hacía 3 días que caían soretes de punta, y todos apuraban el paso para no mojarse o para mojarse tal vez menos. Según el playero del estacionamiento, el médico llegó a la cochera cuando el ringtone de un teléfono antiguo activó el celular. Nancy, su secretaria, lo llamaba de la clínica. Eso lo corroboramos más tarde. Ella habría dicho algo como: doctor, la operación de córneas del señor Zamora está confirmada para mañana a las 18. Pereda le agradeció la información y colgó. El doctor Pereda se había peleado con su colega y amigo Marcelo Correa. Los dos son oftalmólogos, competían sin desearlo, pero lo hacían. Tal vez inconscientemente también lo deseaban. A veces se iban de boca o no se hablaban por una semana y luego volvían a hacer las paces. Se tomaban unas Basteiner en el bar de la esquina y todo quedaba en la nada. Pero dicen las malas lenguas que se echaban en cara asuntos privados. Francisco se quejaba de ciertos excesos nocturnos por parte de Marcelo. Para decirlo más claro, alcohol y putas compartidas. Correa, sin embargo, no se daba por aludido y le recriminaba a su colega la poca seriedad en ciertos asuntos médicos que requerían una supervisión o consulta por parte de otro médico. Pero Francisco menoscababa o simplemente rechazaba las quejas de su amigo, sin más preámbulos. Esta vez había sido diferente. Esa tarde, y según algunos practicantes, Pereda y Correa habían discutido en voz alta, casi a los gritos. Los practicantes, que oían de lejos la discusión, vieron cómo los dos oftalmólogos se empujaban, casi a punto de irse a las manos. Miguel Suárez, uno de los custodios de la clínica, los tuvo que separar. Por eso, Francisco llegó a la cochera, subió a su auto y, quizá intentando olvidarse del mal día y del trabajo, se instaló en la butaca de su 0 kilómetro, se colocó el cinturón de seguridad, seguramente encendió el MP4 y Sebastian Bach hizo lo suyo. Lo sabemos porque el pendrive estaba cargado con 3 gigas de música de ese autor. Lo cierto es que Francisco tal vez se acomodó en la butaca,
cerró por unos segundos los ojos y jamás volvió a abrirlos. Está muy bien. Este es el inicio de la novela El árbol de los gatos. Pues eso es una Que se introducción puede... potente. Sí, y lo que viene después no te digo nada. Es una novela que tiene un lenguaje vulgar, que lo quise hacer como si fuera un lenguaje callejero de un detective que no le importa nada y que habla de manera así vulgar. Y también hay escenas de sexo, hay pedofilia también ahí, o sea que es muy fuerte la novela. No, sí, por lo que dices. He tenido buenas críticas, pero también he tenido muy malas críticas y me han dado palos a través de las redes, pero bueno. Vale. Es una cuestión que... Ahí está. Y Marcelo, ¿y cómo es que pasa a escribir una novela después de la poesía y entre los cuentos oscuros? Yo lo que primero empecé a escribir allá por el año 86 fueron cuentos. Cuentos de terror, porque yo estaba influenciado por Edgar Allan Poe, por Lovecraft, de aquí, del Río de la Plata, por Horacio Quiroga, y me gustaban esa oscuridad, esa temática de terror. Entonces, escribía cuentos de terror y cuentos de ciencia ficción. Los cuentos de terror fueron a parar a 13 cuentos oscuros y a otros 13 cuentos oscuros. Y los de ciencia ficción, así fantasía, fueron a parar a Liposo, una épica del futuro, que es lo que les mostré. Sí, sí. Y con el tiempo empecé a seguí escribiendo. Es más, ahora tendría esperen que voy a rechazar una llamada. Tendría todavía un libro más de cuentos oscuros para publicar, si quisiera. Sí, sí. Porque realmente tengo muchos cuentos sueltos en este momento sin publicar. ¿Qué diferencia hay a la hora de escribir y de ponerte a redactar una novela y un cuento oscuro? Yo, como digo, vengo del cuento, vengo de la narrativa corta. Y un día dije, ¿por qué no me pongo a escribir alguna novela? Hice intentos de varias novelas que quedaron ahí tiradas sin terminar. Y cuando ya después empecé a ir a talleres literarios y a cursos, y leí un poco más y empecé a leer novela también, novela argentina, contemporánea, mi cabeza es como que hizo un clic, dije, qué bueno, qué bien que escriben estos autores, pues hay muy buenos autores acá en Argentina, de novela corta policial. Y dije, bueno, también fui a muchos festivales. Acá se hacía hasta el 2018 la BAN es la Buenos Aires Negra. En todas las ciudades del mundo se hace un festival de novela negra, por lo general, una vez al año. Y acá se hizo hasta el año 2018, conocí muchos autores muy buenos. Estuvo el autor americano John Connolly también, entre ellos. Y bueno, y ahí dije, ¿por qué no escribir una novela negra? Y bueno, y salió El árbol de los gatos después de 3 años, ¿no? Sí, sí. Y con los cuentos, bueno, tenía una deuda que era publicarlos tal vez en España, porque yo había tratado de publicar novela o cuento en España y las editoriales me pedían muchísimo dinero, hace más o menos 5 años atrás. Y gracias a esto que les digo, a las entrevistas, a los directos, pude conocer autores españoles y bueno, y ahí es donde me conoció la editorial SG. Y la verdad que estoy más que encantado con Editorial SG por la forma de trabajar y también porque desinteresadamente me pidieron el material. No tuve que poner ningún dinero en nada, ustedes lo saben muy bien, y fue maravilloso. Fue realmente una experiencia hermosa que haya salido mi libro de cuentos allá. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Marcelo.
Corrígeme Sí. si me equivoco. ¿Tú empezaste autopublicando o ya directamente con editoriales? Eh, claro, autopublicando ustedes lo llaman a publicar por Amazon exclusivamente, ¿no? ¿O ¿O autopublicaste no? tú mismo? O sea, si tú preparas el material, O- lo registras y eres tú el dueño eh, de eso. ¿Tú bueno, lo haces solo con sí. Amazon o tú te encargas de llevarlo a la librería y demás? Eso es lo que se entiende como autopublicación por aquí. Mi primer libro, 13 cuentos oscuros, lo publiqué por una editorial Ujú, que me cobró, o sea, obviamente me cobró la publicación y ahí todas las regalías me quedaban a mí porque yo era el dueño absoluto de los derechos. Sí, ujú, sí. Eh, él no le quedaba ningún porcentaje a la editorial. La editorial lo único que hizo fue publicarme a mí 200 ejemplares de 13 cuentos oscuros ujú, y después yo me tuve que encargar de la distribución. La editorial me distribuyó en tres librerías de Argentina nada más. Después yo ujú. me tuve que encargar de la distribución o de la venta de libros. ¿Y dónde los vendí los libros? En las presentaciones de libros y en las ferias de libros, de Capital, de aquí de mi ciudad también, que hay una feria de libros muy importante una vez al año. Y bueno, o sea, pude vender los libros a través de mi autogestión, o sea, de alguna manera me siento autopublicado, porque la editorial lo único que hizo, bueno, fue hacerme el libro, obviamente, que está muy bueno, eh, pero no se quedaba con un porcentaje la editorial, me dejó toda la ganancia a mí y yo ahí me moví. Hasta tuve que hacer las presentaciones de libro yo, o sea, elegir los lugares, elegir todo, sí. De alguna manera es una autopublicación, ¿no? Sí, y ¿cómo fue la experiencia? Tanto Y de autopublicación o copublicación y con la editorial. ¿Cómo fueron? realmente con todas las editoriales tuve una gran comunicación y la verdad que les estoy agradecido a todas. Mi primer libro, 13 cuentos oscuros, cuando lo presenté aquí en mi ciudad de Quilmes, yo vivo en Quilmes, soy de Quilmes, nacido, es al sur del Gran Buenos Aires, lo presenté en un colegio de abogados porque pude conseguir el lugar por intermedio de gente amiga. No me conocía nadie y a la primera presentación de mi primer libro fueron 80 personas. Estaba el auditorio casi colmado, Ujú, lleno. Y, y pude vender ahí bastantes libros. Después en mi trabajo también vendí otros libros y pude agotar la primera edición de 200 ejemplares. ujú, Eh, a mí la editorial tengo que nombrarla, es la editorial El Escriba. Editorial Escriba, que también la pueden buscar ahí en Instagram, me ujú, publicó Liposo, otros 13 cuentos oscuros y 13 cuentos oscuros. Yo confié en esos tres primeros libros a la editorial El Escriba. ujú, Después tuve una editorial pequeña, Ediciones Independientes Rubén Sada, que me publicó el poemario Vértigo, que es un amigo que trabaja y que publica en ediciones cortas de 50, 70 u 80 libros, ¿no? ujú, Y después ahí sí que ahí di un salto muy grande de todo eso que había publicado cuando Editorial Barenhaus me publicó 500 ejemplares y me distribuyó, esa sí fue la editorial que mejor me distribuyó en todo Capital y Gran Buenos Aires, o sea, en una zona amplia de Argentina. Incluso yo he ido a las cadenas de librerías y veía mi libro ahí en vidriera y es una satisfacción muy grande. Claro. Y como si esto fuera poco, la frutilla del postre fue que la editorial SG me publicara en España y estuviera este libro en todas las librerías de España a pedido, porque creo que allá lo hacen a pedido. sí, Creo que si alguien lo ve en el catálogo, lo pide y Sí, se le se lo sirve. mandan. se lo fabrica, se lo Ujú, mandan, sí, a través de la editorial. Y sí, eso fue ya un golazo, ¿viste? Como para mí, sí, qué Normal. bueno. pero Por aquí, llegar al mundial, ¿viste? Como que
Por No aquí sé. dicen que tu obra merece mayor distribución y algo más ponía que no Y que, llegaba a leer. y que merece la pena que se distribuya a nivel mundial. Así que, La ha ¿Quién dicho decía, perdón? sí, la ha dicho Ah, sí, Faust Banker. Estafa Bunker, sí, gracias, de un amigo, Y un sí. lujo, Ese es ese es uno de los fans de Argentina que, que sigue todos mis libros. La verdad que le agradezco mucho. A él y a Ignacio García también. bueno, No sé si anda Marcelo, por ahí. y si yo quiero conseguir tus libros, ¿cómo lo hago? ¿Me pongo en contacto contigo? Eh, El problema es que para que vengan aquí a España, Están en Amazon todos. ah, Eh, vale. Incluso el Árbol de los Gatos, que es la novela, está en todas las plataformas digitales. En Goodreads, en Google Libros, en Amazon. Creo que está en el Corte Inglés, si no me equivoco. Lo puso ahí. En agapea.com también. O sea, en diferentes plataformas digitales la novela. Después Estupendo. los demás libros, 13 cuentos oscuros y otros 13 cuentos oscuros, Liposo, yo los colgué por mi cuenta en Amazon. Sí, Están, sí. incluso hay una edición en italiano de 13 cuentos oscuros. anda, Ay, qué bien. bueno, Yo pagué la traducción a una traductora en italiano y está bajo el título 13 Racconti Oscuri, Ah, mira, anda. en Amazon, exclusivamente en Amazon. qué bien. Ah, y me estoy olvidando de un libro que salió solamente también en Amazon, que es Not, El Despertar, que lo escribimos con Hugo Llori y Gabriel Borcela, dos escritores más, sobre una historia que ocurre aquí en la Patagonia Argentina, que es ciencia ficción. Ese está solamente en Amazon. Qué bueno. Estupendo. Y Y bueno, antes que nada, perdón, sí, siempre me sí. olvido, con Nayara García, estamos escribiendo un libro a medias, a cuatro manos, que va a salir tal vez, no sé, todavía falta. Nayara Sánchez. Sí, pero por eso te Yo iba a dije preguntar. Nayara, ¿qué dije? Nayara García. Nayara Sánchez, ¿se acuerdan la Sí, sí, conocen a Nayara? sí, lo vimos un directo que hiciste. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Porque yo sé, por esto de Instagram y que de cómo te seguimos, que tú eres muy dado a trabajar con otros escritores, ¿no? En el caso que tú has comentado de los otros dos escritores argentinos, Sí. caso de Nayara, y cómo es eso de trabajar con más gente. Y por ejemplo, con Nayara, ella escribió una parte que es la década del 80 y del 60, y yo escribí la historia actual de los personajes. Y lo vamos escribiendo y lo vamos poniendo todo en una carpeta en Google Drive, en la nube, ¿no? Entonces lo vamos corrigiendo online y hacemos videollamadas y vamos viendo qué nos parece el libro, qué habría que cambiarle. Bueno, lo hemos dado a escritores, a lectores cero, perdón, y hay que cambiar bastante por lo que vimos. Así que vamos a retocar un poco el libro y no sé si estará para diciembre o tal vez para el año que viene ya. Para Sí. marzo, eso después veremos. ¿Y cómo te sientes a la hora de escribir con otras personas? Es raro, es difícil congeniar dos estilos tal vez, pero es un desafío que es interesante. La verdad que está bueno, que deberían probarlo. Bueno, de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Con ustedes y Con con eso hielo. Marisol estamos haciendo cuentos a ocho manos Sí. Efectivamente. Ay, y la verdad que es una experiencia hermosa. sí, y muy rico. La verdad. Sí. Y más allá de los estilos diferentes de cada uno, ¿no? Pero va tomando forma. Un cuento va tomando perfecta forma, ¿no? Y ustedes lo están viendo eso, ¿no? Bueno, Anda. y Marcelo, ¿qué te está aportando tu forma de escribir? ¿Qué me está aportando? El trabajar, por ejemplo, Y, con Nayara, ¿qué te aporta a ti? ¿O qué ha ah, modificado tu manera de escribir? y mucha riqueza, ¿no? En cuanto a intercambio de opiniones, o sea, ella es muy talentosa también, escribe muy bien, Nayara. Ha escrito El secreto de María, que es para mí una novela buenísima. Y tiene varias novelas también. Y sí, ese intercambio, el ida y vuelta,
que nos favorece, ¿no? Que va, que va creciendo y vas viendo cómo una novela va tomando forma a través de las diversas opiniones, ¿no? De los escritores, igual que con estos dos amigos míos, Hugo Llori y Gabriel Borcela, que hemos hecho una novela a 6 manos, esa más difícil. Aunque Hugo, bueno, fue el que aportó las ideas y en realidad los que escribimos un poco más fuimos Gabriel y yo, entonces se puede decir que es a 4 manos y media. Qué bueno. Pero está bueno, está bueno. Es una experiencia linda. Marcelo, yo, Igual prefiero, para las novelas de terror, yo prefiero sentarme y escribir mi novela, ¿no? O sea, también. Sí, Las dos cosas, ¿no? Por un lado, escribir a 4 manos o a 8, pero por otro lado, sentarse y también pergeñar una novela así aislado. sí. yo quiero que nos lea un poco de poesía, así de tu letra. Poesía, mira, sí. Eh, Escribí muy pocos poemas a lo largo de mi vida. Tengo poemas oscuros que todavía no están publicados. Ujú. Y tengo estos poemas que no son oscuros para nada, que es un libro de poemas. Son muy cortitos. Me gusta la poesía libre, no la rimada. Y les leo, por ejemplo, hay un poema que se llama Mental 2, que dice: el centro del placer se refugia allá, encima de las nubes, lejos de la tierra, detrás del universo, en cierto lado oscuro desconocido, más allá de la nada, fuera de 2 dimensiones y más aún, dentro de un cuerpo, en tejidos, músculos, sangre y semen, en el reflejo de nuestros latidos, tal vez en algún perfil incierto de nuestra memoria que jamás descubriremos. Ese es uno de los poemas. Muy bonito. Te dice que brillante, o sea, que y sí que Muchas gracias. Y puedo leer el que le da título al libro, que se llama Vértigos, cuando lo encuentre, ¿no? no te preocupes. Eso pasa, siempre en el directo pasa eso, que nunca encuentro lo que quiero. Vértigos está en la página 17, ¿eh? Para eso está el índice. Ahí está. Vértigos dice, que da el título al poema, al poemario. ¿Por qué la poesía convoca pájaros y vuelos? ¿Por qué respira vaos de amor, de penas y de muertes? ¿Por qué confirma la luz que alumbra estas palabras y retumba en los pasillos de la efímera existencia? ¿Por qué conserva la voz de aquellos que mudos gritan en el desierto y no saben más que otros que callan en la tumba? ¿Por qué destierra siniestras conjeturas y se abre virginal e inconsciente a la tibieza de los sentidos? ¿Por qué siempre culmina con la razón dada vueltas y un hueco en el pecho donde palomas y buitres libran una lucha ancestral? ¿Por qué inyecta sangre al cerebro adormecido, harto de tanto agobio, de tanto llanto? ¿Por qué sublime se desnuda en cada verso y no espera más que el vértigo, sin letargos ni vacíos? Me pregunto por qué y no hallo respuesta ante tanta algarabía sostenida en la mina de un lápiz. Muy bueno, Ese es Vértigos. muy bueno. Tal vez debería seguir escribiendo poemas pero me enfrasqué en novela ahora estoy con el tema novela y Bueno, cada cosa este, tiene su tiempo, lo mismo quién sabe. Ahora está con la novela y quién sabe lo mismo algún día. y ahora tengo ahí encajonados varios proyectos, varias novelas terminadas. Sí, Una novela de terror que ustedes saben, creo que lo comenté en directos, se llama Maldita Estirpe, Mm. que está esperando salir en algún momento con alguna editorial. También tengo una segunda novela negra, policial, esperando también. Eh, 2 libros de cuentos, uno de cuentos policiales y uno de cuentos de terror, también esperando ahí salir, y una novela infantil. O sea que tengo bastante ahí encajonado, ¿no? Este, así que vamos a ver, ¿no? sí. Poco a poco. Y Marcelo, yo te iba a preguntar acerca, porque hemos ya hablado con varios escritores que
de allí de Sudamérica. Y hemos visto que allí se sigue mucho el cuento. Pero aquí en España no tira tanto. ¿Por qué puede ser eso? Tal vez por la tradición que tenemos aquí en Argentina de los cuentistas que hubo, por ejemplo, Borges y Cortázar. Borges nunca escribió una novela, por ejemplo. Y Julio Cortázar sí escribió Rayuela y alguna otra más, pero tenemos una gama así de poetas y de escritores que han elegido el cuento. Horacio Quiroga, por ejemplo, cuentos de amor, de locura y de muerte, o cuentos de la selva. Entonces hay muchos buenos cuentistas aquí. Sí. Tal vez sea por eso, no sé. Por eso los españoles tienen muy buena poesía, porque tienen tienen a Góngora, Quevedo, a Lope de Vega. Creo que el español lee más poesía, ¿no? Puede ser, el lector español. Más novela. Por lo que Más más novela. más novela. Novela histórica, novela negra, por ejemplo. Eso se vende más. Sí, El problema es que cuando no escribes esa novela es más difícil encontrar una editorial que realmente te avale, porque la poesía mueve poco. Como decía, He leído, el título es más reducido, pero hay gente claro, también que la lee. he leído las 3 novelas de Carmen Mola, que después me enteré que pasó, quién fue o quiénes fueron. Sí, Increíble, la verdad no. Ese es escribir a 6 manos, ¿no? sí, Increíble, parece mentira. sí. Que Carmen Mola fueran 3 hombres, no, la verdad, pero están buenísimos los 3 libros, La novia gitana, la nena y la red púrpura, Sí. muy buenos. No sé si tuvieron oportunidad de leer alguno, pero la verdad a mí me encantaron. No, nosotros, Eh, bueno, yo por mi parte no. Yo estoy enfrascado en otras muchas cosas. claro, Ahora mismo tengo 3 libros a la vez. Es decir, que antes de publicar mis primeros libros y de publicar 13 cuentos oscuros, yo salí publicado en antologías de autores también, así de esa forma, participando en certámenes literarios y ganando la participación en la antología, ¿no? sí, sí. En varias antologías de Capital y Gran Buenos Aires, sí. Y así iniciamos todos, me parece, así empezamos todos escribiendo, ¿no? Por diversión, Puede ser. porque, no sé, por necesidad, ¿no? De sacar lo que llevas dentro. Por Puede ejemplo, ser que Gustavo Adolfo Bécquer tenga cuentos de terror que yo no sabía, o la, historias de la terror. leyenda, la leyenda. Las leyendas de Las Becker. leyendas, claro, pero que Bueno, son oscuras, son bastante... hay algunas Hay que son de muchas que terror. sí. Hay muchas que son Y, Qué efectivamente. bueno, y te van a gustar mucho si las lees, que de hecho por internet las puedes encontrar si quieres. Están muy bien. sí. Están muy bien, son muy bonitas y algunas te encogen. Te lo digo porque cuando yo me lo he leído, Qué algunas bueno. te encogen el alma, ¿no? Pero la verdad Las rimas y leyendas, Las leyendas. de ahí, rimas y leyendas de Bécquer, claro, ahí claro. es donde empieza el microrelato en España. Ah, y empieza con él, empieza el microrrelato. Claro, supongo yo, porque los demás no hacían Claro. eso. Los demás eran o escribir novelas, por ejemplo, Cervantes también tiene las novelas ejemplares, que son cuentos, Sí, claro, sí. cuentos, ¿no? Y son Y cortitos, también tiene novela, digo, cuentos intercalados dentro del mismo Quijote. claro. Tiene historias intercaladas que es maravilloso, son maravillosas. Sí, sí, es que el Quijote yo creo que lo deberíamos leer todos los días, un ratito todos los días, porque es impresionante. Es Es la impresionante. Biblia de la literatura, es como una segunda Biblia, ¿no? O sea, Y además es muy tremendo este, pensar que en aquella época se podía hacer una cosa así. tuve la suerte de estudiarla en el profesorado cuando estudié y después la leí 2 veces más, el Quijote, increíble, increíble. Es Eh, un verdadero tratado de literatura, de teoría literaria, sí, sí. es maravilloso. Me das cuenta, pues eso lo que tú has dicho, ¿no? Que dentro de una historia muy larga cuenta historias pequeñitas, cuenta lo que son los relatos o los cuentos que hacemos Sí, o que intentamos hacer algunos, ¿no? Es sí, impresionante. totalmente. Es impresionante. Además, yo me impresiona porque dices tú, es que en aquella época nadie le decía cómo lo tenía que hacer.
Y él lo hizo por entregas, Cervantes la hizo por entregas, no es que escribió la novela entera, la iba haciendo de a poco y la iba entregando no, es increíble lo que se logró. Este, Estoy muy lejos de todo eso, ¿eh? Les digo que estoy lejos de... Yo creo que todos estaremos lejos de eso, que los que son grandes siempre van a estar ahí. Los demás, Sí. pues bueno, haremos nuestros pinitos. Pero ponete a pensar, por ejemplo, que tú haces tu libro y pasan, no sé, 100 años y el libro sigue estando en alguna vidriera, en algún lugar de España Sí, eso tiene que ser. y queda, claro, y por ahí se puede llegar a convertir en un clásico sin saberlo, ¿no? O sea, Sí, la pena es que todo por esto, ejemplo, ¿cómo? que la pena de todo esto es que cuando realmente eres importante es cuando ya no estás, cuando ya no te enteras. Y bueno, ¿qué le pasó a Kafka, por ejemplo, con todos sus cuentos, sus libros? No se enteró nunca que fue famoso. Claro, sé Ya. que Y hay muchos... nadie que escribe lee, consigue vivir de ello. No, No, y nosotros tampoco. por Cada eso uno de nosotros tiene otro trabajo, ¿no? claro, por eso te digo que lo importante con todo esto es disfrutar. Sí, Disfruta, totalmente. lo bien, ya está. Y no tienes por qué criticar a sangre a la gente, simplemente, pues, oye, pues si ves algo que está mal, pues se puede hablar, se puede corregir, y si no, si es que a mí me gusta ponerlo así, pues tampoco hay que, ¿no? Yo te lo digo por el tema de las redes sociales donde, donde es vergonzoso. Sí, Ahí, se ven cuando tú muchas cosas. das una opinión un poco más así, ya se te tiran al cuello y bueno, ya pasamos a las manos. No hay que llegar a eso. Sí, Y cada uno es libre de hacer las cosas como quiera, y si es para disfrute personal, ¿no? totalmente. Yo- Personal y de los demás, porque una vez ya que lo publicas, ya deja de ser solo para ti. pero bueno, Si consigues que también los demás lo disfruten, pero si pues tú no lo es disfrutas, estupendo. pero si Si tú, si a mí me gusta lo que estoy escribiendo, seguramente le va a gustar al lector también. Pero también yo soy de corregir mucho y si alguien me tiene que corregir, bienvenido sea. A mí no me molesta que me corrijan. Yo he ido a un taller literario donde te corrigen perfectamente bien, ¿viste? Y te dicen no hay que tener miedo a las correcciones. claro que no. Y aprendí ahí a corregir. A partir de ahí cambió mi manera de corregir. Que lo Sí, digo, es el taller de Marcelo Di Marco, que es un coordinador argentino y que tiene muchos libros publicados sobre el arte de escribir, ¿no? ujú, Este, pero hay que ser humilde y saber que uno nunca escribe, que tiene que corregir constantemente, ¿no? Que no es uno un Jorge Luis Borges o un Cervantes. Y que si le dicen, bueno, esto está mal, esta frase está mal, yo lo hago, yo acepto todas las correcciones y las críticas, hombre, a claro, es ver que cómo me suena. nosotros tenemos que partir de que, bueno, que tú sabes lo que sabes y hay cosas que se te pueden escapar. En un momento Sí, determinado, pues a la hora de transcribir un texto se te puede saltar una H, o se te puede saltar una tilde, o se te puede faltar una coma, porque no pasa nada, que se corrige, oye, mira aquí, oye, de lujo, se corrige, se pone bien, y, claro. y de hecho Alicia está haciendo un curso con Teo Palacios de narrativa, Sí. Ah, qué bueno. y él lo dice siempre, que hay un libro, me parece que es de Unamuno, imagínate si tiene el libro años, en el que a día de hoy todavía sigue teniendo una falta de ortografía. Ah, mira, Y, no y, lo, habrá, sabía. y lo habrá visto gente, el libro, que hace Unamuno, pues, pero ahí Y sigue, Miguel de Unamuno. de Y es Miguel de Miguel de Unamuno. Unamuno. Claro. Sí. Habrán pasado correctores, lo habrá leído gente, pues todavía hay una falta de ortografía por ahí perdida. ¿Qué pasa? Claro, No somos perfectos y la cosa es, pues bueno, si te equivocas en un sitio, pues bueno, pues si miras, si parece bien se corrige y si te gusta con tu error, pues te quedas con tu error tan feliz. No, hay Ya veces está. que si se tiene que modificar en la frase, no para que cambie el sentido, porque si no, ¿no? Sino para darle otra vuelta y para que esté mejor sí. escrita, con mejor calidad, pues se hace y ya está.
no solo son las comas, o son, que muchas veces No, nos bueno, equivocamos de al poner, hay veces que vas escribiendo y puedes tener fallos con los verbos, por ejemplo, eso es lo más sí, básico, es de lo las más básico. repeticiones, bueno, en fin, cosas así que se te pasan. Entonces, pues, cuanto más ojos lo vean, mejor. También es cierto que llega un momento en que dices, así se queda y ya, así es como está, porque si no, a mí por lo menos cada vez que veo algo, siempre le saco algo. Claro. Pero bueno, Bueno, nuestro escritor argentino Borges publicaba, decía él, para no seguir corrigiendo. Yo en el párrafo que les leí del árbol de los gatos, omití una cosa porque yo le cambié la marca al auto. En un momento digo que es un Alfa Romeo y después digo que es un Audi. Y me confundí y es el mismo auto, pero bueno, pasan esas cosas. Ya está, eso para eso pasa. Después está la corrección. en la versión virtual se corrigió, pero en la versión física está el error. Sí. Pasan esas cosas. Pues sí, para eso están las Y, y correcciones hoy, y para eso para están eso las están así. correcciones. Marcelo, yo te iba a preguntar, ¿cómo has visto o cómo ves tu evolución a la hora de escribir? Y a través de los talleres literarios he visto una gran evolución. Más que nada cuando fui a este último que les dije, al de Marcelo Di Marco, que ahí aprendí verdaderamente a agarrar un texto, a tomar un texto y a corregirlo. Y a sacar palabras rimbombantes que suenen, viste, barrocas o hay que escribir claro y sencillo, Sí, y sin vueltas, ¿no? Y darle al lector lo más, o sea, la frase bien, bien construida, pero no queriendo resaltar nada, o sea, aprendí muchas cosas. A escribir es sencillo, de alguna manera, ¿no? Por sí, así decirlo. Y a que los personajes también te lleven de la mano, a que en un momento vos estás escribiendo, no tenés ganas, seguís escribiendo con una técnica, pero en un momento te das cuenta que ahí agarró el personaje, tomó velocidad y te empezó a llevar él de la mano, ¿viste? Y eso está bueno cuando eso ocurre. sí, sí. Este, y bueno, es corregir, prestarle atención también a las palabras que no suenen, que no estén repetidas en todo un texto entero, ver de no repetir tampoco los adverbios terminados en mente, por ejemplo, que puede haber un montón, o a cambiar algunos verbos que no dicen nada, por ejemplo, había, tenía, que no estén muy seguidos en un mismo párrafo. Había, viste, el verbo había, el verbo haber, el verbo tener. O incluso nos enseñaron también el tema de, cuan- eh, por ejemplo, el personaje se encaminó hacia aquel lugar. Lugar no quiere decir nada, lugar puede ser cualquier cosa. Eh, ¿Se encaminó a dónde? A una ciudad, hacia ese pinar, no sé a dónde. Pero definir la palabra lugar, definir la palabra persona, porque personas somos todas, lugares son todos. Sí, sí, En vez de poner lugar, o sea, eso nos enseñaron, a poner, o subió a su coche, por ejemplo, subió a su carro, a su coche. No, ponerle una identidad a ese carro, a ese coche. Subió a su Audi, a su Alfa Romeo, no sé, sí, sí, ponerle presencia a las cosas, ¿no? sí, sí. Ay, eso. Eso es lo que aprendimos, lo que aprendí mucho yo también. ¿Y te ha cambiado mucho tu forma de escribir? O a lo mejor ya Sí, dices tú, bueno, me ha cambiado, sí, me ha mejorado un poquito, pero yo ya era muy bueno y no... no, me ha mejorado bastante, me parece. Sí. Eh, y le estoy prestando mucha más atención a todo eso, ¿no? Aparte yo soy muy lector, yo de chiquito leía mucho, entonces también está el tema de los errores de ortografía que por suerte yo no tengo casi. Sí, Me sí, puedo vanagloriar de eso porque leí Sí. de muy chiquito. Entonces, ¿qué es lo que hace la lectura? Te fija las palabras,
vos sabés cómo se escriben las palabras porque ya las tenés en la memoria, o de haberlas visto tantas veces. Mm. Y eso hace que un buen lector pueda llegar a ser un buen escritor en algún momento, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Pero Y bueno, Marcelo, para retomar un poquito el tema, ¿cómo te enfrentas al terror? Porque tus cuentos son, la mayoría son de terror. no, me enfrento desde un lugar tranquilo, con el mejor de los ánimos. Me siento y digo, bueno, voy a escribir un cuento de terror. Y a veces no sé qué es lo que voy a escribir. A veces por ahí tengo el título nada más. Pero después el cuento va saliendo, ¿no? Va saliendo y es como que lo que dije antes, que a veces un personaje o una circunstancia te lleva de la mano y vas encaminado lentamente hacia el final, ¿no? Este, Eso me ha pasado con todos los 26, sí, los 26 cuentos oscuros que escribí y con los nuevos que tengo que están ahí guardados, que los estoy leyendo en directos a veces. Que hoy, bueno, hoy los voy a invitar también, va a haber un ciclo de lectura a la noche, ¿No? que es que siempre, todos los viernes, a través de una Instagramer que se llama Caro Pou, Ujú. Sí. y es un micrófono abierto para leer cuentos, de todos lados, hay de todos lados del mundo gente. A qué Y hora, Marcelo? lo que pasa es que ustedes van a estar durmiendo, van a estar en la madrugada, Oh, porque desde las 10 de la noche Argentina hasta las 12 de la noche más o menos. No, desde las 9, perdón, desde las 9 de la noche de Argentina hasta las 12 de la noche. Para ustedes es como las 3 o las 4 de la mañana. Mañana lo vemos por la mañana cuando nos levantemos. Claro. claro. Pero bueno, estoy leyendo muchos cuentos así en diferentes micrófonos abiertos de Instagram y la verdad que me estoy llevando sorpresas porque se quedan con la boca abierta cuando leo algún perdón, algún cuento de 26 cuentos oscuros. La otra vez leí Hijos de la Coca-Cola y se quedaron apabullados, o sea, Sí, no podían creer lo que estaban escuchando. Este, la verdad que no sé, pero pegan, les gustan los cuentos, algunos más que otros, ¿no? sí, Y eso es una satisfacción para mí. claro. Porque esos son cuentos viejos, ¿eh? Son cuentos que yo tengo de la década del 80 o 90, que después los fui retocando, ¿sí? Porque siempre retocas los cuentos, ¿no? Mm. Antes de que lleguen a un libro. Y bueno, y son cuentos relativamente viejos, si se quiere. Ujú. ¿Nos puedes, Pero ese es el... continúa, continúa. Pensé que habías No, terminado. no, que creo que ese es el camino del escritor, ¿no? O sea, con lo que uno también tiene cuentos viejos, puede lograr ir corrigiéndolo con el correr del tiempo y mostrarlos, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sí. Eso. pues eso es lo que quería yo, que nos leyera un cuento dentro de los de 26 cuentos oscuros. Como ahí has juntado los otros dos, pues eh, ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Sí. Voy a leerles uno que se llama La Cruz del Sur, que es el cuento número 7. Ujú. Y hay una cápite que dice, aplaudid si he representado bien la comedia, Octavio. Siempre solía mirar las estrellas, las retenía en sus ojos por un espacio prolongado de tiempo, las eternizaba en su retina, reconocía las formaciones estelares desde muy corta edad, divisaba las tres Marías, las constelaciones del zodíaco, y podía saber con poco margen de error cuál era Marte, dónde quedaba Júpiter, en qué momento un satélite surcaría el cielo y en qué sector del espacio se hallaban Sirio y Betelgeuse. Pero había una formación estelar que le llamaba la atención y se maravillaba con la simple contemplación en las noches despejadas. La Cruz del Sur, con la prolongación de dos de sus estrellas siempre apuntando hacia ese punto cardinal. Se detenía a mirarla durante horas, tal la obsesión de aquella imagen dibujada en el muro celestial. Nadie podía saber qué pensaba, qué ocultaba o qué perfil le mostraba al mundo aquella persona de rasgos duros. No tenía casi amigos,
y el casi se limitaba a un par de ellos. Eso y su perro representaban su única compañía. No le contaba acerca de su vida a nadie. Nada, absolutamente nada se conocía de él. Contemplaba el cielo con pasmoso encanto, con una mueca forzada de felicidad, su boca abierta al infinito y sus ojos fijos allá, en lo desconocido, esperaban una palabra, una visión, una respuesta, algo. No era una persona sociable, no era capaz de sostener una conversación con sus vecinos y ni siquiera los saludaba. Nadie sabía en qué trabajaba, ya que nunca lo habían visto salir. Se atrincheraba, en su monoambiente y permanecía encerrado todo el día hasta la noche en que salía al patio trasero y levantaba la vista al cielo. Leía el mapa estelar con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Pensaba en los miles de millones de mundos habitados del universo y en todas aquellas criaturas que jamás conocería. Si pudiera, le vendería el alma al diablo con tal de conocer alguno de esos mundos. Lo único que podía hacer era observar desde su patio e imaginar a seres que, como él, estarían en sus respectivos patios de sus respectivos mundos, imaginándolo a él. Una noche un vecino curioso vio entrar a una mujer en la casa de Ángel. Era rubia, alta y muy atractiva. Contrastaba en cierta forma con Ángel, quien no era para nada atractivo ni interesante, carecía de conversación y se refugiaba en la monotonía de sus pensamientos. El vecino jamás le escuchó más palabras que buenos días o buenas noches. No entendía la presencia de esa mujer en esa casa inescrutable. Un día la vio salir llorando con la palabra monstruo en la boca. Ángel saboreaba el dibujo del cielo con paranoico encanto, como si ellas, las estrellas, le hablaran, le comunicaran los secretos del universo y el misterio primordial, el origen del hombre. Comentaba con los pájaros, con las hormigas, con los insectos la belleza que se le presentaba ante sus ojos. Concedía a las imágenes celestiales el tiempo que no le daba a la gente ni a las clases sociales. Tal vez por esa causa discutió con aquella rubia. Esa noche se escucharon ruidos en la casa, ruido de cristales rotos, de muebles cayendo, de gritos y voces estridentes. El mismo vecino curioso, ahora con una taza de café en la mano, detuvo el sorbo y se quedó en silencio escuchando. La pared cercana transmitía el caos de la destrucción en la noche de niebla. Tremendos golpes secos, voces en aumento y una puerta que se cerraba con un fuerte golpe. Y otra vez la mujer de las lágrimas, corriendo bajo la lluvia que en ese momento crecía. Él cerraba los ojos y recordaba su niñez en aquel cuarto desolado y oscuro. Su padre lo dejaba ahí abandonado por horas en esa habitación húmeda y con regusto a alcohol. Y en ese antro, en el primer piso de la casa gris por la única ventana de la habitación, se mostraba la Cruz del Sur, en su apogeo, y se deslizaba rumbo a otro día y la consiguiente noche. Y el chico, atado a una pata de la vieja cama de hierro oxidado, esperaba esa visión cada noche, todas las noches. La rubia volvió. El vecino se dio cuenta por la luz en la ventana y por la sombra de un cuerpo femenino dibujada a través de la cortina. Cerveza en mano, observó cómo aquella sombra se sacaba la ropa y cómo bailaba al ritmo de una melodía que no podía oír. Era la cuarta vez en el mes que ocurría lo mismo todos los jueves durante 3 meses. Solo que ese jueves, mientras la luna clareaba y la ciudad y la Cruz del Sur refulgían todo su esplendor, la mujer no salió corriendo de aquel cuarto sumida en lágrimas, simplemente no salió. El vecino curioso creyó escuchar un grito. Eso y una luz que se apagó en la noche justo que la cerveza se había acabado. Nada más. Ángel saciaba su felicidad con aquellos puntos luminosos en el cielo y evocaba recuerdos de una época basada en la contemplación de las estrellas, de sus estrellas, sumido en un estado mágico. En ese preciso momento no existía la gente, ni el mundo, ni el recuerdo de su padre. Nada, absolutamente nada, interrumpía esa forma de éxtasis que se repetía todas las noches. Ni ese cuarto repugnante, ni el olor a humedad, ni la persona que estaba junto a él, tendida en la cama. Ángel miró por enésima vez la Cruz del Sur, allá, en la bóveda celeste, y la vio también en la espalda de la rubia de ojos inmóviles, porque ahí, en ese torso blanco,
se manifestaba claramente en profundos huecos de roja sangre la réplica exacta de la Cruz del Sur, con dos de sus estrellas prolongándose en el cuerpo frío, apuntando siempre hacia ese punto cardinal. Los pelos de punta. Bueno, como dice Octavio, Bravo. bravo. Gracias. Muy bueno. Bueno. Bueno, Marcelo, se nos acaba el tiempo. Pero antes, como habíamos empezado al revés, lo que tenía que hacer al principio te lo pregunto ahora. Dale. ¿Quién es Marcelo? Y con Marcelo es una persona común y corriente que un día decidió que le gustaba leer mucho y una vez un amigo le dijo que podía escribir, que por qué no se sentaba a escribir y bueno, y se sentó a escribir y salió todo esto. Pues dale un saludo de nuestra parte a ese amigo. Y las gracias. Y las gracias, por supuesto. Y bueno, que esperamos que los próximos libros de literatura salgan Marcelo Mota. Hombre, claro. Esperemos que así sea. Yo les agradezco el espacio, como siempre. Nada, gracias a ti siempre, Marcelo. Y vamos a seguir en contacto con el cuento a 8 manos, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Sí, claro. Tenemos ahí para rato. La tenemos para rato, sí. Muchas gracias y bueno, hasta otro momento, ¿no? Por supuesto. Hasta que nos veamos. Hasta que tú quieras. Cuando tú Nosotros quieras. estamos dispuestos, abiertos y siempre con ganas de charlar contigo porque la verdad es un placer hablar. Igualmente. Y escucharte cómo lees y cómo recitas. Les agradezco mucho, amigos. Pues nada, Marcelo. Y un beso a Granada allá, ¿no? Muchísimas gracias. Que algún día voy a ir, algún día. Gracias, espero conocer Granada un día y ir a la editorial SG con ustedes y hacer pues una comida. Nosotros tenemos una comida contigo y con Estela y con Rolando, que nos gustaría claro. Nos gustaría ir a hacer, bárbaro. pero bueno, ya sabes, eso. A ver, eso se queda en algún día que será realidad. Así que algún día es todos los días, así que por eso que sí, los esperamos. Nos encantaría compartir con vosotros un ratillo, por lo menos un ratillo. Ojalá puedan venir. Sí, dale. Muchas gracias, Nada, a ti siempre, Marcelo. Un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Éxito. Y gracias a todos los que nos han visto y por las participaciones, que ha habido comentarios, no lo hemos comentado aquí, pero ha habido comentarios muy interesantes y de apoyo a Marcelo en este caso, que siempre viene bien que a un escritor se le apoye. Así que muchas gracias. Eso quiere decir que tus cuentos, tus novelas, tu poesía, pues gustan y son muy buenos. Así que un besazo. Les agradezco. Y a seguir leyendo y nos vemos pronto. Venga. Luego. Nos estamos viendo. Bye bye. Gracias. Nos vemos.